Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Chávez Rojas, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y esta semana el artículo que vamos a hablar el día de hoy va a ser sobre el mucosele del labio inferior. Comenzaremos con una introducción. El mucosele es el nombre que se le da a una manifestación clínica de dos fenómenos distintos que puede afectar a las glándulas salivales menores, como el fenómeno de extravasación y el fenómeno de retención de moco. Si se encuentra en el piso de boca se les va a llamar ránula, ya que el aumento de volumen se va a asemejar al vientre de una rana. Entre las causas tenemos, en caso de un fenómeno de la fuga del moco, va a ser por un trauma ejercido sobre el conducto excretor o parénquima glandular, lo que lleva a la acumulación de líquido producido en los acinos del tejido conectivo que rodea la glándula afectada. Por otra parte, en el fenómeno de retención del moco se va a producir la obstrucción del conducto excretor. Esto puede resultar de un fragmento de cálculo dentro del conducto, de la contracción del tejido cicatricial alrededor del conducto después de una lesión traumática, o incluso de cálculos en los conductos de las glándulas salivales accesorias o hialolitiasis. Ahora veremos la presentación del mucosele. Generalmente se presenta como una lesión nodular, con una consistencia fluctuante en la palpación si es superficial, o fibrosa si es más profunda. Su coloración va a ser similar a los tejidos adyacentes o ligeramente azulada cuando es superficial. El tamaño va a variar desde unos pocos milímetros hasta 1 o 2 centímetros. Va a tener una forma ovalada y una superficie lisa. Puede aparecer de forma repentina, como el fenómeno de extravasación, o una forma lenta, como es el caso del fenómeno de retención, sin síntomas dolorosos. A menudo el paciente va a referir su vaciamiento tras la rotura, con una salida de líquido del interior y posterior recidiva. Acerca de la localización, en primer lugar vamos a hablar sobre el mucosele de extravasación. Se va a localizar en el labio inferior, ya que va a ser la zona más susceptible a traumatismos por las cúspides de los dientes superiores. Por otra parte, entre otras características, también se puede presentar en la mucosa bucal o paladar. Y generalmente se va a presentar en niños y adultos jóvenes. Además, la variación de extravasación va a consistir en tejido de granulación fino rodeado por una condensación de tejido conectivo con diversas células inflamatorias y elementos vasculares. Ahora vamos a pasar por la retención de moco. Acerca de su localización, rara vez se va a ubicar en el labio inferior, lo cual va a afectar principalmente el paladar, las mejillas y el piso de la boca. Se va a presentar generalmente en pacientes mayores y el tejido conectivo condensado se puede confundir con el epitelio. El mucosele revestido del epitelio va a representar una lesión del fenómeno de retención. Continuando, nos va a mencionar algunas técnicas de tratamiento, las cuales van a ser 3. En caso de unas lesiones pequeñas, se puede extirpar por completo, asegurándose de incluir el tejido glandular asociado así como todas las glándulas marginales antes del cierre primario. En caso de unos mucoseles grandes, pueden tratarse mediante un procedimiento no invasivo, la marsupialización, ya que la excisión o disección puede ser problemática para estructuras vitales como la rama del labrum del nervio mentoniano. Y en caso de un mucosele junto con las glándulas mucosas, esta técnica se prefiere para lesiones de tamaño moderado, al igual que con la técnica de excisión. Todas las glándulas marginales deben extirparse antes del cierre primario. A continuación vamos a presentar un caso clínico, el cual va a ser un paciente de 15 años, varón,
que va a acudir al ambulatorio de la disciplina de la cirugía maxilofacial de la Facultad de Odontología, refiriendo un aumento de volumen en el labio inferior durante 6 meses, indoloro y con periodos de aumento y disminución de volumen tras traumatismos repetidos por una mordedura accidental con eventual fuga de líquido de su interior. Al examen clínico se va a ver una presencia de una lesión tumoral en el labio inferior de aproximadamente 4 centímetros en su diámetro mayor, con una consistencia fluctuante a la palpación. Va a ser de color rosado, similar a los tejidos circundantes, y la presencia de una pequeña zona ulcerada en el fase de cicatrización en el sitio del último mordisco. La intervención quirúrgica se realizó bajo una anestesia local, mediante el bloqueo del nervio mentoniano bilateral, seguido de una incisión del labrum semilunar. Los tejidos se divulgaron suavemente para no romper la lesión. Se pinzó la glándula afectada de mayor tamaño, divulgada en relación con el plano muscular subyacente, así como las glándulas asociadas a la lesión. Se va a realizar una sutura simple de la mucosa y la rotura de la lesión para verificar la extravasación de mucina, confirmando el diagnóstico en cuestión. El mucosele tenía un tamaño atípico y las glándulas asociadas parecían racimos de uvas. En la imagen podemos observar una microfotografía que va a mostrar una lesión quística sin revestimiento epitelial y una pared formada por tejido fibroso denso y granulación. El contenido va a constar de histocitos y material basófilo y amorfo. El examen anatomopatológico confirmó el diagnóstico de una mucosele por extravasación. Por otra parte, en la siguiente imagen podemos observar otra microfotografía que va a mostrar la lesión en detalle. Y finalmente las conclusiones que llegaron en este artículo es que los mucoceles pueden ocurrir a cualquier edad, siendo la extravasación más común en pacientes jóvenes y la retención en adultos. La localización preferente del mucocele de extravasación va a ser en el labio inferior, ya que va a ser la zona más susceptible a traumatismos. Debido a la posibilidad de recurrencia, los mucoceles deben tratarse preferentemente mediante una excisión quirúrgica completa, así como las glándulas salivales adheridas. Además, se debe instruir al paciente sobre la eliminación del hábito de morderse los labios, así como el seguimiento del caso. Aunque los datos clínicos y la salida de saliva de la lesión son casi patognomónicos de mucocele, el examen anatomopatológico es necesario para poder descartar alguna neoplasia de glándulas salivales. Gracias.